Bueno, por aquí pues nada, desde hace días vengo hablando de cómo lo hago yo, sobre la educación de las hembras. Y en reiterados videos pasados, por producto a que todos los pichones que he sacado me han salido hembras, pues nada, me ha tocado hablar de este tema. Hoy les traigo un video un poco más explicativo y más detallado. Estas son dos pichonas hembras de nido y como siempre digo, en mi criterio y en mi opinión, porque las he probado, lo he probado anteriormente, la mejor manera de llevar hembras es con hembra. La mejor manera de educar una hembra, una pichona hembra, es con hembra. Es decir, suponiendo de que el caso de que tuvieras dos pichones de nido, dos hermanos de nido, macho y hembra, las personas se preguntarán, bueno, ¿y qué hago? Me tocaron dos pichones de macho, dos pichones, un pichón macho y un pichón hembra. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a educar la pichona hembra si está con su hermanito? ¿Ok? De eso también les voy a hablar en este programa. Muchas personas, las hembras no las vuelan, no las prueban. Otros dicen que la mejor manera de probar la hembra es de reproductor. En fin, las teorías y los argumentos son variados, pero en mi caso a mí me gusta probar la hembra. ¿Por qué me gusta probar la hembra? Porque necesito saber esa hembra qué cualidades tiene y qué defectos tiene. No vamos a hablar solamente de cualidades, vamos a hablar de defectos y de cualidades. ¿Qué me da la medida de saber qué defectos y cualidades tiene en el día de mañana? Si me gusta la hembra o si estoy trabajando en base a algo o no tengo otra, ya yo sé, ya yo sé a qué atenerme en el día de mañana cuando yo cruce esa hembra, qué es lo que me puede aportar y qué es lo que me puede restar. Bueno, en este caso, como dije ya que a mí me gusta probar las hembras y mi educación desde que tengo paloma, siempre aprendí esto, a llevar la hembra con hembra, por el hecho de que la hembra normalmente, muchos palomeros dicen que es el sexo flojo entre el macho y la hembra. ¿Por qué? Porque es la que se deja llevar, porque es la que se deja seducir, porque es la que se deja dominar, en fin. Muchas personas, pues repito, lo llevan con macho y no es que esté mal, siempre y cuando le dé resultado. ¿Por qué la llevo hembra con hembra? En canales pasados, en programas pasados expliqué, porque si yo llevo una hembra con un macho, vamos a pensar de que sea el hermanito, ¿ok? El pichón macho va a empezar a aumentar su celo y va a empezar a dominar a la pichona hembra. Se va a empezar a plantar en el cajón y va a empezar a inducir a la hembra a que tiene que ser seducida y encajonada. Ojo con esto. Hay personas que las pichonas de 7, 8 meses, 9 meses las vuelan con machos adultos, peor aún. ¿Por qué? Porque ya es un macho experimentado y no va a dejar ni respirar a la paloma, la va a dominar totalmente y al final se va a plantar en su nido a llamar a esta pichona y qué pichona no aguanta en la puerta del cajón de un macho experimentado llamando. Al final la hembra va a tender a ceder y va a entrar. Esto provoca de que la hembra va a empezar a acostumbrarse a entrar cuando vea un macho plantado en el nido. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que la hembra sea lo más resistente y si le tocaran el día de mañana por un tope o por cualquier situación, estar delante de la puerta de un macho, evitar lo menos posible de que ella se sienta atraída al entrar. Si la educas con macho, al final eso es lo que va a aprender. En cuanto ve a un macho entrar en la jerezana que se planta a llamar, eso es lo que va a aprender. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando la llevas hembra con hembra? Cuando la llevas hembra con hembra, ya lo expliqué ya, una a la otra se va a empezar a tomar la delantera, una va a alar a la otra, una va a entrar
y la otra a lo mejor va a entrar y va a salir. Aunque se plante a llamar, no es el mismo llamado, no es el mismo plantado llamado de una hembra a un plantado llamado de un macho, ¿ok? Eso es lo que va a pasar. Una a las otras se van a estar en el jugueteo, van a empezar sus juegos eróticos porque ya están cogiendo celos, pero ese instinto de querer pisar que puede tener por ejemplo, un macho o un pichón de la misma edad, ellas no lo van a tener. Entonces, esto le va a permitir en su etapa de madurez aprender a no dejarse llevar y no dejarse vencer por ese instinto de ser pisada por un macho. ¿Entendías? Cuando tú educas hembra con hembra, puedes disfrutar y puedes definir las características que van desarrollando cada hembra por sí misma. Recuérdense, si la abuelas con machos, siempre el 98% va a ser dominada. Pero si la llevas con hembra, vas a darle la oportunidad de que ella la pueda dominar la otra hembra, pero ella también va a tener la oportunidad de dominar. Cuando tú la llevas hembra con hembra, tú empiezas a observar esto que acabo de decir. ¿Cuál es la que domina más de una a la otra? ¿Cuál es la que cuando cae busca primero el cajón? ¿Ok? Esto nunca va a pasar con un macho. El macho siempre va a tener la delantera, el 98% de las veces. ¿Ok? Cuando tú empiezas a observar en vuelo y en entrenamiento estas hembras haciendo eso, ya tú puedes ir notando ciertas características y ciertas actitudes que va teniendo la hembra que tú tienes, ¿ok? Vuela más, esta coge más cola, esta coge menos cola, esta cae pero busca más el cajón, esta se queda más plantada y la otra no entra, o esta entra en su cajón y la otra entra en el otro cajón, se plantaron a llamar a ver cuál de las dos tiene más resistencia en el cajón, en fin, puedes darle la oportunidad de que una a la otra domine y se deje dominar, sin la presencia de un arrullo del sexo opuesto, del macho, que tenemos claro, y lo vuelvo a repetir, siempre va a ser más fuerte y más dominante que la misma hembra. ¿Ok? Tienes dos pichones de macho y hembra del mismo nido. ¿Te interesa poner la hembra a robar? ¿Te interesa poner la hembra a trabajar? En mi criterio, desafortunadamente, entonces vas a tener que, en cuanto empiecen a abrirse, separarlos y darle un entrenamiento a cada cual especificado, ¿no? Al macho, obviamente, le vas a tener que dar hembras y a esa hembrita le vas a tener que dar hembras. Si tienes hembras para eso, ¿ok? Si llevas a la pichona hembra con el pichón macho, al final volvemos a lo mismo. Vas a enseñarla desde sus inicios a ser dominada y a ser vencida y a ser derrotada por la seducción o el instinto del macho de querer encerrarla. Esto, para mi criterio, es un mal precedente en el día de mañana que yo quiera poner a trabajar la paloma, ¿ok? Por ejemplo, en este caso yo estoy viendo que la pichona azul ala más para el techo que la pichona baya. Toma más la delantera, toma más la punta. La pichona baya coge más cola. Pero sin embargo, cuando llegan al techo, la pichona baya tiende a buscar el cajón más rápido que la paloma azul. Tiende a tomar la delantera en ese caso. Entonces ahí ya tú empiezas a ver las características, la actitud de cada pichona, cuál es el fuerte de cada pichona, de cada ejemplar. ¿Ves? Mira, ahí está entrando primero, ¿ves? La valla. Y en qué se puede mejorar esta situación o qué te puedes atener el día de mañana, ¿ok? Muchas personas preguntarán, bueno, ¿y cuál es la que me sirve para robar? ¿Cuál es la que me sirve para poner a trabajar? Bueno, eso es dependiendo desde el punto de vista de cada persona. A mi criterio, para mí, la que más me va a servir en el día de mañana para poner a trabajar es la más dominante. Es la más dominante. ¿Por qué? Porque mañana ella se puede enfrentar a un palomo y le va a hacer resistencia a ese palomo. Le va a hacer resistencia y vas a alar
y si el palomo cae va a buscar cajón, en fin. La otra va a ser más dócil, se va a dejar llevar más, en fin, va a tender a ser más dominada por el otro macho. Son hermanas de nido, entonces me estás queriendo decir de que una va a ser buena y otra va a ser mala. No, no le estoy queriendo decir eso. Le estoy queriendo decir de que la que va a tener más seguridad, que va a trabajar mejor, va a ser la más dominante. La otra puede ser buena, sí, pero ahí lleva otro proceso. Como toda una vida de enseñanza ha sido llevada, dominada y encajonada, con esta paloma vas a tener que tener más paciencia. Con esta paloma vas a tener que dejarla llevar a su tiempo, ponerla probablemente hasta criar, para que ella afinque más y se ponga más dura por los aspectos naturales de que ya es madura, de que ya crió, y ahí va a empezar a demostrar quién es ella. Pero ojo, siempre va a ser una paloma que su tendencia va a ser dejarse llevar, ¿ok? Por eso cuando tú tienes un lote de hembras y la llevas con hembra, ahí tú puedes definir bien claro cuál es la más dominante, cuál es la que tiene más instinto de querer encerrar, cuál es la que más instinto tiene de tomar la delantera, cuál es la que más instinto tiene, el instinto que buscamos nosotros, de querer encerrar palomos y de querer encerrar presas, ¿ok? En mi caso, en estos momentos, como ya todos saben, vivo en un área donde hay surita. La mayor parte, el 98% es surita. Entonces, mi manera de llevarla aún me sirve mucho más. ¿Por qué? Porque la surita que se va a topar probablemente sea pichón, sea surita abierta, y ella, la que está siendo más dominante, como dicen muchos, la que está siendo de macho, probablemente en cuanto pegue una surita por el aire, su tendencia va a ser jalar, llegar y encajonar. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasaría si le tocan un surito macho en el aire? Va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos una hembra dominante y una hembra que se deja llevar, la tendencia va a ser de que la hembra dominante va a coger más suritas hembras, va a coger más pichones que la que no es dominante. Probablemente con la que no es dominante, bien llevada a su tiempo, después de que coja su madurez, después de que la echen huevo, después de que le saques una cría, que tú la pongas, probablemente va a robarte más macho que la del primer caso. ¿Por qué? Porque cuando se tope con un surito macho se va a dejar llevar, se va a dejar seducir, probablemente entre. ¿Por qué? Porque está siendo totalmente llevada, ¿ok? Y ahí juega el papel de la casta. Si es buena y está bien afincada su palomar y tiene buena querencia a su cajón, ella se va a dejar seducir, pero al final va a inducir por mediación de un saque al palomo a su palomar, al surito a su palomar. Y cuando llegue a su cajón, como ya estuvo echada en huevo y como ya probablemente crió o estuvo echado en huevo en su cajón de robo, ella va a tender a ir a buscar el nido para querer anidar con el surito macho, ¿ok? Las hembras dominantes, como son buchonas, el surito la va a repeler completo. Primero porque son buchonas y segunda porque son dominantes. Entonces el surito no le va a llamar la atención este tipo de hembra, ¿ok? Coño, pero es que yo quiero que mi surita o que mi hembra mi hembra dominante coja surito. Esto puede pasar, que puede coger suritos tu hembra siendo dominante, pero las probabilidades es de que no va a coger suritos machos con él, porque el surito no le va a hacer ni caso. El surito no la va a dejar por incorregible, ¿ok? Entonces, este es el punto. Yo las llevo así porque, bueno, ahora yo estoy en un área de 100% surita, pero yo provengo de un área de un palomeo de barrio, de un palomeo de hembreo, de un palomeo donde te tengo que poner la hembra y mi hembra tiene que demostrar que es más fuerte que tu macho para poderte coger tu macho, ¿ok? Y para demostrar que una hembra es más fuerte que un macho, tiene que jalar duro para su casa, tiene que ser dura y tiene que robar bien
para al final inducir al macho a que entre en el cajón que no es del macho, obviamente. No se confundan una hembra dominante con una hembra machorreada, ¿ok? Probablemente las hembras dominantes en un producto de tiempo, si las sigues llevando con hembras, se empiezan a machorrear. Esto pasa hasta que ella se deshueve, hasta que ponga los primeros huevos y al final tú la vas a echar en huevo para fincarla y darle creencia a tu cajón. Y esto la va a hacer de que a pesar de que ella sea dominante, de que a pesar que en momentos depende de la presa, si es hembra, si es pichón, ella arrulle o robe como macho, en el día de mañana va a topar con un macho que la arrulla y ella va a ser de hembra, pero va a seguir siendo dominante. ¿Ok? Muchas personas, y más aquí, me he dado cuenta que es al revés, le gustan que el macho entre y que la hembra no. Yo soy del criterio totalmente al revés. Prefiero que mi hembra entre, que mi hembra sonsaquee, como diría yo, al macho, aunque sea dominante, que entre, y que antes que el macho que no entre, ¿ok? Prefiero que la hembra entre y el macho no. Es mi tendencia y es la tendencia de muchos palomeros que hemos practicado el embreo en un área de, ¿sabes? De palomeo de barrio, de Cuba, por ejemplo. La hembra tiene que dejarse seducir, la hembra tiene que decirle al macho, oye, estoy aquí, yo soy hembra, mírame qué linda, ¿ok? Pero al mismo tiempo tiene que tener una pizca de dominancia para poder dominar al macho. El macho que esté flojo, el macho que esté mal puesto, la hembra lo va a dominar y le va a decir, yo soy la que mando aquí. Y el macho se va a dejar dominar, se va a dejar seducir por la hembra, ¿ok? Y pues nada, la hembra que aprendió por educación a ser dominada, lo único que hay que darle es más tiempo, mucho más tiempo. Que coja más su madurez, ¿entiendes? Por producto de la enseñanza que siempre fue dominada. Cuando tú llevas hembra con hembra, es muy difícil, igual, depende de la casta, ¿ok? Pero es muy difícil de que una se deje dominar mucho más que la otra. Casi siempre el jueguito de quién domina más va a estar presente. Y eso, si son pichonas del mismo nido, ¿ok? Y eso vas a poder trabajar dos hembras al mismo tiempo y igual, ¿ves? Ya cuando la hembra tiene sus 4 meses, sus 5 meses, que ya está bien de mudita, por lo menos la primera muda, ya puedes separarla y entonces ahí entra el papel de la hembra que tú tienes en tu casa, otra hembra, que es la hembra de entrenamiento, ya sea para macho o para hembra, y tiene que ser una hembra que siga, una hembra que en cuanto caiga que se encajone, para que entonces ahí ambas pichonas ya se sientan bien que están dominando a una presa, ¿entiendes? Vuelvo y repito, en mi criterio, en mi opinión, lo he probado, he tenido hembras muy buenas, hembras, de hecho, en mis tiempos pasados he tenido más hembras que machos buenas y por eso lo hago así como así, ¿ok? Ya conocen a la farofa era un macho robando, cogí 4 o 5 suritas creo, un cajón de 1000, a pesar de que no tuvo una enseñanza, pero al tenerla sola ella empezó a ser papel dominante por fuerza, porque le tocaba, además que los debe traer en sus genes, ¿ok? Pero en teoría, y yo lo he llevado a la práctica y he tenido resultados, obviamente, la mejor manera, en mi punto de vista y mi criterio, es llevar hembra con hembra. Alejarle lo más que pueda la presencia de un macho dominante y de un arrullo como el dueño de la manada. ¿Ok? Pues nada, espero que hayan disfrutado el video y ahí estamos con estas pichonas, entrenándolas, educándolas hasta el momento y pues nada, ahí la ven. Ya voy observando características y actitudes de cada una y ya me van dando indicios de qué es lo que pueden llegar a ser. Aunque esto es variable, obviamente, esto varía, pero ahí vamos. Al final, cada cual fue para su cajón. Una se quedó en su cajón, la otra en el suyo, el jueguito de quién más puede, a llamar.
hasta que llegó la noche y las cerré, cada una en su cajón. Pues nada, ahí las vamos dando más adelante. Tengo pensado estas hembras ponerlas a robar, bien puestas a robar. Y pues nada, ahí verán el progreso, ahí verán si vienen capturas o no vienen capturas. Eh, Como digo desde el principio, muchas gracias a todos los que ven los videos y pues nada, nos vemos.